fundamentales, una de las causas fundamentales por las cuales está en crisis esta república es por quienes la fundaron. O sea, la fundan los criollos, la fundan aquellas élites que no quieren seguir pagando impuestos a España, pero que eran élites que ya eran corruptas, porque de todos modos hacían una serie de patrañas para no pagar impuestos y estaban cansados de eso y por supuesto son ellos quienes deciden fundar y esa es la primera razón. La segunda, sus ideas. Sus ideas son precisamente esas de corrupción. El Estado ha sido corrupto desde su nacimiento, desde la concepción de su nacimiento, este ha sido un Estado corrupto. O sea, su ideología, que es la que le da el sostén, esas ideas, vienen precisamente de estas élites que han mantenido el poder durante 3 siglos, que es el Estado colonial. Y de ese Estado colonial ellos toman los elementos que les van a servir para construir su nación. Y la tercera razón es el modelo económico y social que imponen. Imponen un modelo social en donde la mano de obra de los pueblos indígenas es fundamental. Y el segundo elemento es la tierra como un elemento fundamental para hacerla producir. Tomarla, hacerla producir y necesitan esa mano de obra. Esos son los 2 elementos fundamentales que son claves. ¿Y quién es esa mano de obra? Los pueblos indígenas. Por eso crean todo un marco jurídico necesario para ellos para poder expropiar esa fuerza, esas generaciones y mantenerlas en esclavitud. O sea, no olvidemos que aquí el trabajo pagado fue hasta el siglo pasado. No tenemos ni 100 años de que el trabajo ha sido pagado en este país. ¿Y de quién es la tierra que toman? De los pueblos indígenas. O sea, estos son elementos fundamentales. El fracaso, estamos viviendo el fracaso de una república de criollos, pero también de la población ladina que es cercana a ellos y que es fundamental para ellos porque son los que manejan la burocracia. Por eso es que estamos en esta crisis. Esta no es una crisis de pueblos indígenas. Muchas gracias, estimada Irma Alicia. Importantes aportes con una perspectiva histórica, por supuesto. Y coincidimos, y usted, estimado seguidor, seguramente, estimada seguidora, seguramente también sacará sus conclusiones del por qué estamos como estamos en un país tan rico, no solamente en lo que llamaríamos bienes comunes, naturales, como se suele decir, sino sobre todo también en culturas. Compañera Telma, la pregunta para usted, retomando todo lo que acaba de decir nuestra colega Irma, se escucha que Codeca indica frente a las manifestaciones o acciones colectivas que van a ocurrir, que están ocurriendo en este momento, que han ocurrido en 2015, imagino que ocurrieron en los 200 años, etcétera. Pero especialmente refiriéndonos a estas últimas manifestaciones, específicamente de estos días, sale a primera plana esto de la renuncia, con el término de la renuncia. En este caso es piden lo de la fiscal general y del gobernante actual. Y Codeca dice eso es insuficiente. ¿Cuál debería ser entonces la propuesta para Guatemala ante esta situación actual? Esa sería una cuestión. Y enganchado a ello, entiendo que Codeca plantea la necesidad de un proceso constituyente para repensar el país y crear un Estado plurinacional. ¿Y qué avances tenemos en ello? Adelante, por favor, compañera Telma. Tenemos al parecer dificultades, o si soy yo el que no lo escucha. Muy bien. La respuesta de la primera pregunta es de que hemos hecho análisis asambleario de que vemos todo lo que pasa en el país está dirigido por el crimen organizado, del capitalismo. Por eso sale un gobierno y meten otro gobierno. O sea,
esa es la forma en que opera el sistema. La propuesta de Codeca y de los campesinos indígenas que estamos aglutinados en Codeca es anular el mandato de gobierno porque fue fruto de un fraude. Que se nombre un gobierno provisional y que éste convoque a un proceso de asamblea constituyente, que renuncie la fiscal general y los magistrados. O sea, eso es específicamente nuestro posesionamiento. Ahora, cuando me pregunta, por ejemplo, sobre lo del 2015, cómo hemos avanzado, espero que haya logrado entender la pregunta. Si en base a esto, a esta pregunta, porque este contexto que se dio, o sea, en el 2015, es lo mismo que hoy en día se está dando de nuevamente, porque como vuelvo a repetir, este sistema es de los corruptos y ellos nos controlan como pueblos. Desde ese entonces nace una propuesta sobre proceso de asamblea constituyente. A través de la lucha de calles se ha puesto en el escenario nacional. Pues esto se ha avanzado en la socialización y bueno, a base de la organización de las comunidades. Como movimiento sociopolítico hemos avanzado en las articulaciones, organización comunitaria, comunicación, en este caso sobre la propuesta. Porque sabemos cómo opera el sistema, de que como pueblos nos ven, de que es fácil manejar a los pueblos y por esa razón, por esa burbuja en cada contexto, quieren encostalarnos en un solo saco, pero también nuestras propias ideas, y podemos accionar en base a lo que es nuestras decisiones asamblearias. De hecho, nos debe de unir esa demanda en la coincidencia que no tenemos Estado, que el Estado es de los criollos, es corrompido y urge fundar el Estado plurinacional. Muchas gracias, estimada Telma. Entonces nos indica que sí, efectivamente hay algunos contactos y hay algunos avances con el tema de la propuesta constituyente. En ese sentido, lo que está planteando el movimiento es esto de la anulación del proceso electoral, que por cierto ha sido, incluso tenemos entendido que una autoridad del Tribunal Supremo Electoral administrativo ha sido detenido, está siendo procesado, si mal no recuerdo, por eso, de los actos dolosos que ocurrió en el proceso electoral anterior, y por eso está planteando la anulación de dicho proceso, que se constituya un gobierno transitorio y este convoque a un proceso constituyente, que eso, digamos, tiene su lógica, porque también está el vacío jurídico, si renuncia el gobierno actual, ¿no? Y si renuncian todos, ¿no? ¿Quién entra? ¿No? Esa será la pregunta. Obviamente viene la asociación constitucional, como establece el contenido de la Constitución, ¿no? Vicepresidente, presidente del Congreso, etc. Pero al parecer que también se cuestiona no solamente al presidente, sino a todas las autoridades electas. Vamos a ir con Irma Alicia. Irma Alicia, debo de recordarles que ella ella es profesora de una universidad en los Estados Unidos,
ya tiene un tiempo trabajando allí, está en el ámbito de la reflexión, acción, comprometido, situado, y nos ha acompañado en varias oportunidades también en este espacio y tiene el compromiso también de acompañarnos a las comunidades en resistencia aquí en Guatemala, porque ella está bastante cerca aquí, es decir, está aquí en Guatemala en este caso. Irma Alicia, me imagino que usted ya se habrá, digamos, dado una idea de lo que está ocurriendo en la opinión general o, digamos, colectivo del país en cuanto a las, a las protestas, al paro que está en proceso, porque no es que solamente va a ser el paro mañana, ¿no? Sino ya el lunes pasado empezó, ¿sí? Yo no sé si hoy, me imagino que deben haber comunidades saliendo hoy, mañana hay movilización, ¿sí? Paro. El movimiento Codeca tengo entendido también que tiene ya acciones colectivas, ¿no? Próximamente lo va a anunciar, pero en este tiempo lo va a ejecutar. Y me imagino que el asunto va a empezar a rodar. En ese sentido, Irma Alicia, muy a pesar que tenemos la experiencia de 2015, cuando uno escucha la narrativa del discurso de los que generan opinión, de los que hacen noticia y de los que también dirigen movimientos indígenas, campesinos, sociales, movimientos urbanos, incluso rurales, campesinos, no cala todavía el tema de la necesidad de un proceso constituyente, de un consenso necesario que se requiere nuevo, que se requiere en un país con todas las características que acabas de indicar, por los cuales el país ni el Estado pudo ser, digamos, como quiso ser en Guatemala. Es decir, no un Estado fuerte, etc. ¿Cuáles son las razones del por qué se resisten? Uno escucha, por ejemplo, al movimiento Semilla, ¿no? Por mencionar un caso, brillantes muchachos desde la academia, digamos, occidental, ¿no? O desde la lógica occidental, y no cala, o sea, no se escucha el tema de la necesidad de un nuevo contrato que podríamos llamar a decir, de un nuevo pacto plural, ¿no? En un país plural, ¿no? Mucho menos de la idea del Estado plurinacional. Hay algunas organizaciones concretas como CPO, como Wakijkep, ¿no? Que es una, Domingo Hernández, ¿no? Y algunas personas que están alrededor de él, que anuncian, pero no se escucha, digamos, un trabajo así, digamos, que constantemente estén informando, socializando, debatiendo, ya sea contenidos o ya sea, digamos, el mismo concepto como tal del proceso constituyente o contenidos para la nueva constitución. Y eso podemos extenderlo a diferentes organizaciones. O sea, cuando menciono CPO o Wakijkep, lo reitero porque ellos han presentado propuestas de cambios estructurales para el país. O de repente, digamos, no lo estamos encontrando, no nos encontramos en los canales de comunicación como pueden ser las redes sociales, pero lo que quiero decir es, ¿por qué el tema de, muy a pesar del esfuerzo que se está haciéndose por estas organizaciones y otras, ¿sí? Con el tema constituyente, ¿por qué no cala en el imaginario, en el discurso, en la narrativa de las zonas urbanas y rurales lo suficientemente esta propuesta, muy a pesar que Chile, muy a pesar que Perú va detrás de eso, Bolivia va y está avanzando? Adelante, por favor, Irma Alicia. Micrófono, por favor. Muchas gracias, compañero. Esta es una pregunta compleja y yo quiero plantear y quisiera, digamos, en términos de hacer el ejercicio y de tratar de entender las diferentes aristas que hay a la misma, es que hay poblaciones indígenas que van a responder distinto a esta propuesta y hay poblaciones ladinos, mestizas y criollas también que van a responder diferente. Si preguntamos, por ejemplo, ¿por qué los pueblos criollos o el pueblo criollo junto al pueblo ladino y el pueblo mestizo no apoyan esta propuesta? Creo que hay de fondo una razón fundamental y es el tema del racismo, o sea, la opresión racial como tal, ¿verdad? Que muchos de los que están especialmente dentro del pueblo mestizo y ladino pueden ser solidarios con estas luchas, pero hay en el fondo un temor a perder sus privilegios. Hay una mayoría que definitivamente no lo va a apoyar porque saben precisamente que eso implicaría ceder parte de lo que han ido acumulando
en estos 2 años de república, más los 3 años de la época colonial, o sea, en 500 años. Pero por qué el sector que pudiéramos, con el que pudiéramos hacer alianza le cuesta tanto entender esto? En el fondo también es precisamente por ese racismo y ese imaginario profundo que está dentro de ellos. Hay un miedo al indio, ¿verdad? Hay un miedo a la India. Hay un miedo a esos pueblos que han sido tan sometidos, tan golpeados, que bajen de la montaña y que finalmente quieran vengarse por todo lo que se les ha hecho. O sea, ese miedo está ahí presente y de una y otra forma se reproduce. Obviamente diríamos, ya no tan públicamente como antes, lo hacen dentro de sus propios sectores. Eso es por un lado. Y por el otro lado, también dentro de su imaginario, las y los indios son para la servidumbre. O sea, esa idea de que pasen a ser lo contrario de la servidumbre todavía les sigue golpeando. Ya no lo dicen públicamente, pero les sigue golpeando fuertemente, ¿no? Eso está ahí muy claramente. El tercer elemento que quiero mencionar está ese miedo a gobiernos plurales, a gobiernos desde las comunidades. ¿Y por qué existe ese miedo? Porque tienen frente a ellos el espejo de Bolivia. Y para ellos Evo Morales representa esa propuesta de un gobierno plural identificado con sus poblaciones, pero en contra de una serie de políticas que habían tratado de extraer a los pueblos indígenas toda su productividad y evitar que hubiera una distribución de la riqueza. Y hoy, en estos momentos, el temor ya no es Bolivia, el temor es Perú. O sea, lo que estamos viviendo en Perú, tenemos que analizarlo en Guatemala desde los movimientos indígenas y desmenuzarlo muy lentamente, porque Perú y Guatemala tienen paralelismos muy fuertes en términos de la pobreza extrema de las poblaciones indígenas y también en términos de la invisibilización de los pueblos indígenas. No existimos en Guatemala. O sea, se existe como indio pobre, como india pobre, como alguien que siempre va a estar en perpetua posición de estar solicitando o pidiendo benevolencia al Estado papá o a otros sectores. Entonces, cambiar estos esquemas es muy difícil. Por eso creo que el tema de Perú es fundamental para entender esto. Es ese temor que hay y por eso vemos las fuerzas tan agudas, especialmente las fuerzas de derecha en nuestro país en este momento, están cerrando fuerzas con su discurso a través de todos los medios de comunicación, a través de todos los espacios de las redes sociales, a través de las universidades. O sea, hay un temor, aunque quieran mostrar lo contrario, están sintiendo temor porque saben que a diferencia de Perú, Guatemala sí tiene una mayoría indígena con una gran desventaja y ahí paso a los sectores sectores de los hermanos de los pueblos mayas y organizaciones que usted ha mencionado y otras. Yo diría que aquí hace falta un trabajo muy fuerte de convergencia, de tratar de sentarse y de encontrar aquellas líneas que pudieran llevar a una comprensión de que en este momento es urgente, es necesario y la única posibilidad que tenemos es tratar de encontrar esos puntos que nos ayuden a avanzar de manera colectiva. Si no respondemos de manera colectiva, estos otros sectores van a sentirse más empoderados y van a tratar de seguir con su proyecto de tomar el Estado. Ojo, ellos no están pensando en tomar el Estado solo para que Yamatei termine su mandato. Aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la hermana Telma Cabrera. La propuesta de ellos es tomar el Estado para lo que queda del siglo. Esta era la propuesta con el gobierno del Patriota. Sin embargo, no lo lograron. Y entonces ahora han creado las condiciones para asegurarse este Estado para el resto del siglo. Precisamente por eso es necesario tratar de hacer convergencia con los otros sectores. Conozco la propuesta de CPO muy bien, conozco la propuesta de ustedes, conozco también el trabajo de Joaquín Kiej y de otros colectivos.
en el fondo diríamos que hay un objetivo común por el cual se está planteando y sobre todo se ha venido luchando. Creo que aquí es un trabajo a lo interno de los pueblos y de sus aliados para tratar de avanzar. Pero déjeme agregar algo más. Creo que en este momento el ejemplo de los 48 cantones de Totonicapán es el mejor ejemplo de legitimidad. Puede que no lo sea diríamos, en un análisis más profundo, pero en este momento histórico se asume como el espacio con mucho mayor poder, con mucho mayor respeto, dado las condiciones del gobierno que tenemos. Por lo tanto, creo que hay que trabajar el tema de desconfianza. Y quiero agregar algo más. Hacer alianzas en nuestro país ha sido difícil, especialmente dentro de pueblos indígenas. Nos marcaron desde que empieza la colonización. La división fue parte de la estrategia y tenemos que entender eso si queremos tratar de avanzar en esa desconfianza. Algo también que es importante, las necesidades de los hermanos del campo son totalmente distintas a los hermanos de las ciudades. No hay conexión. Si no logramos hacer esa conexión, realmente va a ser muy difícil. La población de la ciudad quiere soluciones generales que beneficien primero a la población urbana. Los pueblos indígenas, por el contrario, quieren no solamente un beneficio para ellos, quieren un beneficio para todo el país. Irma Alicia Velázquez, respondiendo a la pregunta de por qué no nos animamos las personas que tenemos más privilegios, digámoslo así, a nivel cultural, e incluso sin importar nuestra condición de procedencia de pueblos, por la propuesta de cambios estructurales en el país. Hay algunos mensajes que voy a leer, los estimados seguidores. Dice Hugo Hidalgo Colindres, hay bastantes que nos están escribiendo y gracias por escribirnos y gracias por mover también estos contenidos. Se debe establecer un nuevo tipo de Estado, dice, pluricultural, sin racismo hacia ningún grupo poblacional y desarrollando las alianzas gobierno-empresa privada de las buenas que las hay, dice. Muy bien. Además dice, pues apoyo en su organización, pero también pienso que deberían buscar más apoyo y organización a organizaciones y ciudadanos, dice, me imagino que es el tema de las alianzas. Dice Mario Resino, si el MLP si mañana no está presente en el Gran Paro 29J, no va a ganar ya una sola curul. Eso es más que claro, dice. Eso es un comentario, seguramente Terma de repente puede comentar sobre eso, pero aunque también suena a hate, ¿no? Porque al fin y al cabo el asunto de las elecciones justamente está se puso en entredicho, ¿no? Se habló que hubo fraude, etcétera. Y lo denunciaron las organizaciones, instituciones, pero al mismo tiempo también hay detenido incluso sobre el caso ¿no? ¿Qué más dice? Para respetarnos hay que conocernos sin rencores ni resentimientos, dice Fernando Robles. Dice, país de 24 colores y un solo corazón, todos guatemaltecos y guatemaltecas. Hay hacer la nación, dice Jorge Hidalgo Colindres. Julia Zeto dice, ¿y mañana qué? Imagino que que están preguntando sobre el tema de si Codeca sale mañana o cuando sale a las calles. Yo voté por Terma, voté por Vicente y me siento defraudado por su falta de contundencia en la coyuntura nacional. A este paso no ganarán ni una curul en Huehuetenango, dice Mario Recinos. Pues en Huehuetenango votaron por URNG también, ¿no? Sobre todo. Y así hay muchos. Aquí dice Orlando Flores, la propuesta de la Asamblea Constituyente es un bienestar para el pueblo o los pueblos. Tal vez no lo entendés, están debatiendo entre ellos. Bien, estimados seguidores, chavales, hay que mover estos contenidos. Y al otro lado de la pantalla sí tenemos bastante audiencia, podríamos tener más, pero hay que mover contenidos. Vamos con la compañera Telma Cabrera. Doña Telma, según usted, ¿cuáles son los principales retos y desafíos que tiene usted y usted como movimiento social, sociopolítico, para seguir expandiendo hacia otros bolsones sociales
Sí, esos lugares donde todavía no termina de llegar, de convencer con la propuesta de la Asamblea Constituyente. ¿Qué retos y desafíos tienen en esa tarea? Adelante, por favor. Hay que aprovechar la respuesta de la pregunta primero de nuestros hermanos y hermanas que nos están escribiendo. Se ha decidido asambleariamente de que como movimiento Codeca vamos a hacer nuestras acciones y a inicios de agosto vamos a hacer una conferencia de prensa públicamente, nosotros y nosotras como defensores en todos los territorios para hacer el llamado y accionar en las luchas de calle. Según la decisión asamblearia, no será día sábado, no será en el Parque Central, sino va a ser luchas de calle. Eso es una decisión y vamos a informar en su momento. Para nuestros seguidores que nos están escribiendo sobre si Codeca va a ganar o MLP va a ganar un curul o no sé. La respuesta del movimiento, en este caso, no es ganar elecciones, es arrancar el problema de raíz, porque tenemos un sistema podrido, cooptado, no tenemos Estado. Entonces, no es solo hablar de las elecciones, sino aquí es un proceso, es un camino largo para poder llegar ese nuevo amanecer. Tenemos que, claro que sí, luchar por esa vía, pero no específicamente por un curul, porque es importante ver también las acciones que estamos haciendo. En estas acciones, durante el mes de junio, finales de junio, empezamos como movimiento plurinacional a hacer una campaña rechazando el bicentenario del Estado-Nación que solo ha sido que solo ha servido para empobrecernos, para robar y para asesinarnos. Y eso se ha visibilizado a través de la comunicación intercultural que nosotros estamos haciendo a través de las redes sociales. Y eso es visible, son parte de nuestras acciones, hermanos y hermanas. Tenemos que ver a nuestro alrededor que el enemigo lo que hace es sembrar el divisionismo, entonces no podemos prestarnos al divisionismo. En este caso, hay acciones en las comunidades, desde los territorios, desde la lucha de resistencia, y hay decisión asamblearia. Por lo tanto, yo no puedo lanzar públicamente el día y la fecha, pero ya hay decisiones tomadas. Entonces, nos seguiremos encontrando en la calle porque nosotros y nosotras, desde que nos fundamos en el 92, no hemos callado nunca ante lo que hace el sistema, y parte de eso, pues dimos nuestro punto de vista en el 2015 y es justamente lo que se está dando ahora, pero siempre con una propuesta sobre lo que es el proceso de Asamblea Constituyente. Sobre los retos y desafíos que nos quedan, es organizar a la población. Si organizamos a la población va a identificar la raíz del problema, porque nuestra responsabilidad es aclarar por qué este problema estructural, por qué nosotros los pueblos mayas, garífunas, xincas, mestizos, nos han hundido en un abismo y nos han dibujado este Estado-nación, que es más un Estado fallido y corrompido. Entonces, dentro de nuestro desafío, tenemos que seguir organizando a las comunidades
informando a la población, seguir articulando organizaciones, pueblos y sectores de la sociedad para que juntos y juntas cambiemos este sistema, porque aquí lo que nos está perjudicando es el sistema capitalista que a través de ella nos controla el CACIF. Por eso hay patronos y por eso dentro de nuestros análisis, nuestras acciones deben de ser decididas asambleariamente y no cuando convoca el patrono o buscar el día que cuando el patrono esté de descanso. Entonces nosotros los pueblos tenemos que levantar al pueblo para poder que despierte, porque todos y todas sentimos este gran impacto de este problema estructural, pero no será solo la corrupción, sino son cambios estructurales lo que tenemos que hacer como pueblos. Y qué bueno de que escuchamos de que los pueblos han decidido salir a hacer luchas de calle. Pero hermanos y hermanas, si no tenemos propuesta, nos van a llamar como siempre de bochincheros. Y nosotros y nosotras no somos bochincheros, somos pueblos originarios que nos sentimos con ese atropello que hace el sistema capitalista. Así es que el pueblo de Guatemala tenemos que articular nuestras luchas en base a una propuesta para arrancar este problema de raíz, que solo el único camino es plantear el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Muchas gracias, estimada Telma. Hay varias preguntas para usted. No lo voy a decir en este momento. Voy a leer un par de mensajes y luego voy a pasar el micrófono a Irma Alicia. Dice Leonardo Francisco Cameros: yo apoyo lo que dice Telma. Sin embargo, creo que es importante participar en estas manifestaciones y hacer ver esos puntos y esas necesidades aprovechando la participación de varios sectores. Yo no he escuchado que Codeca, yo no he escuchado que Codeca no vaya a participar, pero si estuvieran pensando no hacerlo, creo que sería importante rectificar y hacerle presente, dice. Creo que acaba de indicar la compañera que saldrán en agosto, primeros días de agosto, y estamos hoy terminando, mañana es 29, pasó mañana final, me imagino que la siguiente semana vamos a tener noticias allí. Dice Maribel Patzán: vamos, Codeca, no se han pronunciado, mañana hay paro, se unirán porque mi voto fue para ustedes, dice Maribel Patzán. Araceli Zapeta dice: hola compañeros, bendiciones siempre en la lucha. A ver qué más hay allí. Verónica Espada dice: debe unirse Codeca al llamado para jueves, eso es necesario, debemos vernos fuertes y unidos. Bien, Verónica. ¿Qué más? Allí hay Pamela Yates, pregunta para Irma Alicia y Telma. Bueno, se lo voy a pasar para que ustedes, para que no se me vaya ahí en la pantalla. Dice: ¿cuál debe ser el papel de los indígenas guatemaltecos en la diáspora, los que viven en los Estados Unidos, en términos de ser parte y apoyar procesos políticos para el cambio y unidades en este momento? Preguntan. Frank Moisés dice: muchas bendiciones, hermana Telma y hermana Vicenta Jerónimo. Saludos a Irma Alicia, dice. Saludos, pueblos en red. Está saludando al canal. Bien, vamos a pasar a Irma Alicia con usted. La otra pregunta para Irma Alicia es el tema de... está relacionado con todo lo que se está hablando. Cómo transitar de las demandas destituyentes, es decir, renuncia ya, que se vayan todos, a una demanda, a una agenda constituyente, es decir, no solo de construcción, sino también de construir, digamos, proponer algo concreto para hacer los cambios. ¿Cómo avanzar de esta demanda, de esta primera demanda destituyente que todavía se escucha ahora?
Acabo de hablar esta mañana, estimados seguidores, con el compañero Martín Toc, ¿no? Una persona bastante accesible, amable. Él indica que el paro del 29 es por la dignidad de los pueblos, porque el sueño es este cambio profundo, digamos, que no se sabe cuándo va a ocurrir, pero que sí tiene que darse, etc. Ahí está la entrevista en uno de los canales que ustedes pueden seguir, de los que yo manejo. En ese sentido, sigo percibiendo de que todavía, Irma Alicia, sabemos lo que no queremos, pero al parecer no sabemos lo que queremos, ¿no? Aunque obviamente la compañera Telma ya nos acaba de indicar por dónde está el camino, etcétera, pero estoy hablando más de la población a nivel general, especialmente de esta gran multitud que mañana está anunciado que van a salir, ¿no? Pero las demandas van desde arreglar carreteras y así, ¿no? Pero no hay una, digamos, una propuesta así que se vaya pero queremos esta propuesta. No lo existe. ¿Por qué? Adelante, por favor. ¿Y cómo avanzar hacia eso, Irma Alicia, por favor? Muy bien, muchas gracias, compañero, por su pregunta. Bueno, usted plantea que hay una diversidad de demandas y que estas están como las protestas de mañana son como muy dispersas. Yo pensaría que no, pensaría que tendríamos que hacer el análisis de en qué convergen estas diferentes demandas. Y si hacemos ese análisis, tanto de las voces levantadas desde la urbanidad, pero también desde los pueblos indígenas, desde las comunidades ancestrales, desde las poblaciones que son también no urbanas, que viven en regiones lejanas, creo que hay un elemento que es común y que atraviesa a todos. Y es que estamos retomando un poco el análisis que hace doña Telma Cabrera frente a un Estado que no nos representa. O sea, todas las voces llegan al final en eso. Todas las voces están planteando que este Estado bajo el cual estamos viviendo no nos representa. O sea, aquí este es un punto medular, fundamental, que debemos entonces ver si este es el punto que nos puede hacer converger en todas estas necesidades y su dificultad. Eso es fundamental. ¿Qué nos dice esto? Que uno de los principales problemas que tienen los pueblos indígenas, el principal desafío, no solo es la pobreza, no, son todas estas limitaciones sociales, pero esto viene alrededor de qué? De que los estados son el principal problema para los pueblos indígenas. Y ahora, ojo, con lo que estamos viviendo en este momento, nos estamos dando cuenta que ese Estado ya no es benefactor hasta ni siquiera con sus mismos integrantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo el debilitamiento de las clases medias urbanas, ladinas, mestizas, que también están uniendo su voz a esto. Y en el fondo están diciendo, estamos teniendo problemas fuertes con este Estado. Ahora, ¿cuáles son las propuestas? Yo creo que ahí viene la otra gran tarea y el otro gran trabajo. Otro elemento que me parece que es fundamental para responder a su pregunta es que tenemos que reconocer que todo cambio que se realice para transformar nuestras condiciones implica el conflicto. No hay cambio sin conflicto. Por eso, lo que está ocurriendo en Guatemala no debería de ser extraordinario. O sea, no debería de verse con temor, no debería, como sí lo está haciendo, diríamos, el sector Estado, ¿verdad? Esto es normal. Si no hay conflicto, no va a haber cambio. Ahí está precisamente, y nos estamos moviendo en este preciso momento en esto. El paro nacional de mañana es parte de ese conflicto y eso es necesario para empezar el inicio de la transformación. No hay que tenerle miedo. Al contrario, hay que saber interpretarlo y hay que saber nutrirlo. Eso es fundamental. Lo otro es que hay un elemento que es fundamental y que no debemos de perder de vista. Por primera vez en la historia de los pueblos indígenas, la economía de las comunidades y de las familias indígenas ya no está en manos del sector privado organizado, ni de sus fincas, ni de sus espacios laborales. Por primera vez en la historia, la economía de los pueblos indígenas se recuesta
fundamentalmente en los millones de remesas que ingresan mensualmente a Guatemala. Por lo tanto, y ahí la pregunta que hizo la compañera Pamela Yates, ¿cuál debe ser el papel de los pueblos indígenas en la diáspora? Es fundamental que esos canales de comunicación entre quienes se quedan aquí y quienes están en el norte no se pierdan. Es importante que allá también haya organización. Sin las remesas, este país se cae. Antes era sin las fincas. Si las fincas no daban trabajo, las poblaciones se morían, porque literalmente las poblaciones se cerraban para bajar a las fincas. Hoy ya no. Este cerco económico se ha roto y esto hay que tomarlo en cuenta. Cómo usarlo estratégicamente dentro y fuera del país. Creo que ese es uno de los principales retos que tenemos y esto nos va a dar como el camino, como las luces para pensar las autonomías que no van a ser iguales en todos los espacios, van a ser muy diferentes, pero que deben tener un común denominador, la transformación y la creación de otro Estado. Diríamos, haciendo un análisis reflexivo de lo que ha sido el Estado y la República para nosotros. Y diríamos que no va a ser difícil, porque lo que han dado es tan malo. O sea, no tenemos que tener miedo de esos cambios. En otras palabras, no se debe como sentir temor de que lo que viene va a ser peor. No, porque es que lo que se ha vivido en estos 200 años ha sido terrible. Y uno podría decir entonces, qué pena para esas élites. O sea, qué vergüenza para esas élites. Sus mejores intelectuales lo único que han podido hacer es darnos esta república, esta nación. Y es una nación de pobres, a pesar de su riqueza geográfica y de su riqueza humana, de su riqueza histórica. Muchas gracias, Irma Alicia, por su reflexión, por sus palabras. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Tal vez fue la expresión no correcta de decir que está dispersa la demanda. O sea, en el sentido de que sí, todos estamos de acuerdo que el sistema no va a ser, sabemos que no queremos esto. ¿Sí? Pero lo que se percibe es que todavía no nos ponemos, digamos, seguramente va a ser bastante difícil eso, se va a poder, se va a lograr, ponernos de acuerdo qué es lo que exactamente queremos. Allí el asunto, en el sentido de qué es lo que queremos construir, allí el asunto, pero sí estoy de acuerdo con usted cuando dice hay una unidad, claro, todos estamos insatisfechos, todos estamos embroncados, y no solo, ojo, y no solo hablamos de Guatemala, como está, aparte de Haití, la gran mayoría de las repúblicas en Aviala en este momento son bicentenarios. Perú está celebrando en este momento su bicentenario, ¿sí? Y estamos embroncados, o sea, los que llevamos pasaportes de diferentes países de Aviala estamos embroncados porque sentimos que no se ha podido consolidar esa red pública, esa cosa pública para todos, sino solamente para unos cuantos. Y obviamente afectando el bienestar de las grandes mayorías. Eso es lo que está ocurriendo. Vamos a ir con Telma Cabrera, que la pregunta que teníamos para ella es... compañera Telma, ¿podría indicarnos tres aspectos o tres contenidos concretos de la Constitución actual que deberíamos cambiar a través del proceso constituyente? Es decir, entendemos que la satisfacción de la gente, la tranquilidad de la gente no se va a dar producto de decretos, producto de leyes consensuadas o escritas, no necesariamente, ¿sí? Pero sí puede servir, digamos, el nuevo pacto social o el nuevo pacto contractual, el nuevo pacto constitucional, puede servir como un espacio simbólico donde los y los excluidos se sientan parte y por primera vez todas y todos soñemos, ¿no? Que sí podemos y debemos construir un nuevo país, etc. En ese sentido, sí es importantísimo también a nivel simbólico incluso el proceso constituyente. Pero también queda siempre la pregunta, ¿qué es lo que exactamente Codeca, las comunidades en resistencia,
quieren cambiar o quieren incorporar en la nueva constitución política que se plantea, que tendría que ser el norte de todas estas movilizaciones. Adelante, por favor, doña Telma. Específicamente hay que crear la nueva constitución, porque dentro de los artículos de la constitución hay varias lagunas que algunas que no beneficia a los pueblos. Es importante crear la nueva constitución y podría indicarle esos 3 puntos específicos, que es el modelo de Estado, que es lo que no está funcionando, es el que está corrompido, es un Estado fallido. O sea, el modelo de Estado. También está el sistema de justicia. Estoy mencionando el tema de justicia porque también tiene que ver para todo, también nuestros seguidores que nos están escuchando, de que como Codeca hemos estado atrincherados en las calles. El 18 de febrero salimos a hacer luchas de calle denunciando todos los casos que han quedado en la impunidad, también presentando la iniciativa de ley para la recuperación de los bienes y servicios privatizados, y es para toda la población, para el buen vivir. A raíz de eso está esta convulsión social que estamos sufriendo los pueblos en resistencia desde los territorios, y podemos ver lo que ha pasado con las empresas transnacionales en Champerico, en Jalapa, en todos los departamentos en donde hay luchas de resistencia, hay acciones. Entonces decimos de que aquí no tenemos Estado, y ahí vuelvo a repetir que dentro de esos 3 puntos, modelo de Estado, sistema de justicia y sistema político. ¿Por qué? Porque en el contexto, aunque se pida la renuncia de los funcionarios corruptos, y aunque estén robando descaradamente con corbata a nosotros los pueblos, no hay cárcel para ellas. Por esa razón nace la propuesta Proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, porque nosotros y nosotras en las calles hemos exigido a que estos funcionarios no sirven, pero la misma derecha dentro de su Estado-nación nos dice, entonces ustedes ponen gobierno y quitan gobierno y ahí están amontonados en las carreteras. Pero entonces cuando se habló, cuando se decidió en asamblea, entonces tenemos que entrar en este momento o en los momentos de participación. Eso fue la razón que se decidió participar. Entonces, ahí es en donde el mismo sistema también agudiza más criminalización y difamación a través de sus netcenteros, a través de los controles en los territorios para ir a intimidar, a asesinar y a encarcelar nuestros hermanos y hermanas. Porque dentro del sistema político, nosotros y nosotras planteamos la austeridad, la rebaja de salarios, quitar ese escudo de los funcionarios para que el que robe, que la pague con cárcel. También la revocatoria de mandato, eso también tiene que ir contemplado en la nueva constitución, porque es importante de que nosotros los pueblos diseñemos esa propuesta y a raíz de eso tenemos que decir, bueno, este sistema no sirve, está corrompido, pero aquí está nuestra propuesta. Y surgen estos 3 importantes
ideas o propuestas a raíz de tu pregunta, porque eso nació a través de la lucha de calle que nosotros hemos hecho, a través de reuniones asamblearias. O sea, no estamos sentados desde que Codeca nace en el 92, pues nosotros estamos ahí en esta trinchera. Y ahora, qué bueno que el pueblo se levante, estemos también en las luchas para nuestros hermanos y hermanas que están esperando, ¿verdad? De la respuesta, ¿qué deberían de hacer los hermanos indígenas que están en Estados Unidos, indígenas, campesinas, profesionales, o sea, todas las personas que han migrado, que no se les olvide cuál fue la raíz de la desarticulación o de la desintegración familiar que provocó este Estado-nación, este Estado fallido y corrompido, de que lo que ha sembrado aquí es la violencia, es de que niños y niñas queden huérfanos porque sus padres migraron para buscar esa mejora de vida, cuando aquí en nuestros pueblos en Guatemala hay una riqueza que los mismos Estados Unidos nos está saqueando. Por ejemplo, no es de desconocimiento sobre lo que es la exigencia de la nacionalización de la energía eléctrica. Una empresa de Estados Unidos violentando a nuestros pueblos aquí en Guatemala. Por lo tanto, a nuestros hermanos y hermanas que están fuera de las fronteras, dentro de la propuesta está contemplado la participación de todos los pueblos y sectores, incluyendo los migrantes. Debe de existir esa articulación, debe de existir esa comunicación, esa organización entre pueblos, porque eso no quiere decir de que aquí el mismo sistema nos puso cerco y nosotros nos quedamos en ese conformismo como encerrados. No, tenemos que romper esos cercos mediáticos que el mismo sistema nos colocó. Tenemos que unirnos para poder lograr construir ese Estado plurinacional para el buen vivir para todos y todas. Muchas gracias, estimada compañera Telma Cabrera. Estamos conversando, estimados seguidores, sobre en la coyuntura actual de Guatemala, en el marco del Bicentenario también. Otra vez las calles empiezan a calentarse. Eso no significa que las cosas estaban bien. Lo que pasa es que siempre se necesita un detonante, ¿no? Y uno de los detonantes ha sido la destitución inexplicable, con muchas sospechas desde los medios públicos, ¿no es cierto? Se indicó ello, de un fiscal, el fiscal Sandoval. A raíz de eso la gente se molesta y sale a las calles. Doña Telma, aquí hay una pregunta directa para usted, ¿sí? Y de repente será importante que lo pueda responder, digamos, con los detalles que usted crea conveniente. Dice, ¿por qué Codeca no se une con los demás pueblos para el día de mañana jueves? Es decir, lo que están diciendo es, ¿por qué sale otro día Codecas? Dice que usted que va a salir, pero ¿por qué sale otro día y no mañana? Uno. Y dos, la otra pregunta tal vez está relacionada a eso, es si ustedes se han contactado con, por ejemplo, con 48 cantones, ¿no? O las otras organizaciones que mañana se están moviéndose. Adelante, por favor, doña Telma. Gracias por la pregunta. En este caso, hemos pedido audiencia porque también respetamos la autonomía de las organizaciones. En este caso, cuando planteamos la coordinación desde la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CENOC, y a través de nuestro hermano Miguel Ixcal, se buscó el acercamiento hacia nuestros hermanos.
Pero nosotros respetamos la decisión porque en una ocasión nos habían respondido que solo los miércoles atienden las audiencias. Y me imagino que no encontraron dentro de su agenda un miércoles para poder conversar con nosotros. Entonces, ahí pues también los cambios de junta directiva, quizás eso también tiene que ver dentro de los movimientos, pero también estoy respondiendo porque me están preguntando. Eso es lo que ha pasado, de que no hemos hablado con ellos, pero también déjenme decirle de que Codeca, a raíz de todo lo que se dio en el 2015, se convocó a nivel nacional en Guatemala ciudad a todas las organizaciones y movimientos para la articulación hacia la propuesta proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Óigase bien, no es para ser miembro de Codeca, es para ver nuestras coincidencias sobre la propuesta. Por lo tanto, no dio eco esta convocatoria. Últimamente, pues, habrán visto en las redes sociales de que el acercamiento con CPO, pues, vimos nuestras coincidencias específicamente sobre la construcción del Estado plurinacional. Entonces, allí, pues, los hermanos, se le dio seguimiento, pues, a esos pasos vamos. Pero también hay organizaciones de luchas de resistencias que también se han sumado hacia lo que es la articulación sobre el proceso sobre la propuesta de proceso de Asamblea Constituyente. Puedo mencionar los hermanos Chortí, la Asociación de San Juan Ustuncalco, el Movimiento Regional en Resistencia, la resistencia también de los hermanos Xincas, así como esas resistencias desde los territorios son los que han puesto atención a este llamado. Quizás por esa misma convulsión social de persecución, de asesinatos que hay en contra de nosotros como defensores y defensoras, eso ha hecho en que se ha atendido ese llamado por los hermanos. En este caso, sobre lo que es por qué Codeca no se une, ¿okay? En este caso, dentro de la articulación hermanos y hermanas, lo que ya expliqué, también como Codeca decidimos también como asamblearios, es importante que nosotros también la articulación no lo manejemos que nos metan en un saco como pasó en el 2015 cuando nuestros hermanos y hermanas los encostalaron en la Asamblea Social y Popular y ahí nomás quedó. Nosotros como pueblos debemos ser inteligentes. Qué bueno de que mañana hay acciones, qué bueno que se sigan dando, porque debe ser acciones. Somos movimiento cuando accionamos, cuando nuestra acción es permanente. Entonces, eso no quiere decir de que como Codeca no vamos a salir, vamos a salir. Qué bueno de que vayamos desgranando el sistema a través de acciones. Qué bueno que salen mañana, otro movimiento sale otro día, otro movimiento otro día, otro movimiento otro día. Así demostramos nuestras agallas, ¿sí? Esa es la razón de que como asambleariamente se toma la decisión que hay que respaldar esas luchas y pronto saldremos en la calle y no les vamos a decir únanse, no, porque nosotros sabemos de que ustedes pueden decidir asambleariamente cuándo deben saneamiento, pero debemos de unir lo que es nuestra propuesta, debemos de definir nuestro horizonte, salir juntos o revueltos, sino lo importante sería
que coincidamos en nuestro horizonte. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias, estimada Telma Cabrera. Estimados seguidores, estamos hablando, ya finalizando aquí en Centroamérica, son las 11:05 de la mañana. Estamos sacando ya más tiempo más de lo que le habíamos prometido a Irma Alicia y a la compañera Telma sobre el tiempo que iba a durar este conversatorio. Hay varios mensajes, varios mensajes para, creo, Irma Alicia sería interesante, opción, acuerdísimo. Irma Alicia, te están proponiéndote como candidata a la presidencia. Sí, esas ideas están surgiendo, ¿no? Y allí hay, que lo siento, estimadas seguidores, no puedo leer todos los mensajes porque van corriendo, ¿no? Para un otro, pasar las elecciones, Telma Cabrera, razón en el extranjero, que vivan los pueblos originarios, que viva MLP, que viva, dice. Muy bien, Irma Alicia, una pregunta para usted y también intentando formular, redondear las preguntas y los comentarios que surgen aquí. La pregunta es, la acción colectiva y con esta finalidad, con este objetivo de sacudir al sistema como se está planteándose hoy, ¿no? Y interesante esto lo que está surgiendo. ¿Tiene que ser un solo acto, ¿no? En un solo momento, en un solo día, o tendrá que ser un acto constante, continuo, ¿no? Regenerativo incluso. Desde nuestra experiencia de otros pueblos, caso por ejemplo, Bolivia, ¿sí? Yo recuerdo el año abril 2000, ¿no? A ver, año 2000, ¿sí? 3 meses seguidos bloqueando toda la entrada del altiplano hacia la ciudad de La Paz y de los valles de Cochabamba, campesinos y luego uniéndose urbanos, pero 3 meses seguidos. Y si se decía que todos tienen que actuar el mismo día, obviamente el sistema, el gobierno, de total, vámonos de vacaciones, cerramos las oficinas, ¿no? Vayamos día de campo, ¿sí? Total, esta bulla va a pasar en un día, ¿no? Pero, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo lo ve usted? Adelante, por favor, Irma Alicia. Muy bien, muchas gracias. Un poco para continuar con este debate sumamente interesante sobre todos los puntos que se están poniendo en discusión. A ver, es interesante recordar y reconocer que estamos viviendo procesos. Los cambios implican procesos. O sea, un cambio como el que queremos para nuestro país no se puede dar en un solo momento, en una sola acción. Estoy totalmente de acuerdo. Deben de ser múltiples acciones. Lo que sí creo que es importante es que estas acciones estén de manera coordinada. Porque si no se coordina, si no se tiene un eje, por lo menos no en común, pero que exista cierto nivel, ciertas condiciones en las cuales hay un punto que se apoya o puntos prioritarios. Si esto no se logra, solo se está beneficiando uno a la derecha. O sea, esta derecha conservadora, la derecha guatemalteca es una de las más conservadoras de toda América Latina, ¿no? Es una derecha muy dura, muy fuerte, y lo estamos viendo cómo ha podido retraer los cambios que se habían estado dando desde 1997 hasta la fecha. Estamos hablando que es el tiempo de los acuerdos de paz, el mismo tiempo que ellos han usado para retraer todo, y lo han logrado en muy poco tiempo. Lo otro, también se está beneficiando a un crimen organizado, que está muy fuerte y que ya vemos que el crimen organizado no se está peleando territorios, se está peleando el Congreso, está peleando el Ejecutivo, está peleando el sistema de justicia. Y luego también es importante reconocer que la derecha no está unida, ni en Guatemala ni en cualquier parte del mundo. Este es un discurso que le tachan constantemente a los pueblos indígenas o a la sociedad civil en general. Ustedes no están unidos, ustedes están fragmentados, tienen diferentes posiciones. Y como lo dijo doña Telma, esto es normal. Y creo que sí, porque los pueblos indígenas no son una iglesia, no se basan bajo dogmas, tienen sus diferencias, sus propuestas, pero sí, la derecha nos muestra algo de que cuando tiene que unirse lo hace. Y un ejemplo es los hechos que ocurrieron la semana pasada. La destitución de Juan Francisco, el fiscal de la FESI, obedece precisamente a esa unidad que ellos lograron
hacer cuajar en ese momento, ¿no? Pero ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo es cómo retraen el juicio contra Ríos Montt. Ese es otro ejemplo. Y podemos ir viendo cómo van a evitar, por ejemplo, que ciertos partidos políticos puedan participar para las próximas elecciones, porque saben que el sistema puede ser usado en contra de ellos. Entonces, estamos frente a momentos sumamente complejos y sumamente difíciles. Y creo que por eso es sumamente importante pensar en cómo trabajar colectivamente, que no va a ser un proceso fácil. Y aquí quiero mencionar el caso de Bolivia, porque lo conozco por experiencia personal. Mi hija estaba trabajando en Sucre, y mi hija no pudo salir de Sucre durante semanas porque sencillamente no había cómo salir porque las manifestaciones eran permanentes. Había toda una presión y una organicidad desde los alimentos, no solo desde el marco de las ideas que había que apoyar, sino también desde cómo apoyar la lucha desde abajo, a los compañeros, a los hermanos. Entonces, tenemos que pensar en este proceso, pero también dentro de este proceso hay que reconocer que deben haber momentos que podríamos llamar álgidos, en los cuales estos procesos de unidad, que diríamos que son estratégicos, así como los usa la derecha, también los tenemos que usar como pueblos, porque esta fuerza va a permitir también hacer retraer ciertas de las acciones. Yo creo que Guatemala ha entrado a una situación sumamente compleja y sumamente difícil. Después de Juan Francisco vendrán por el resto de hermanos y hermanas de manera ilegal, pero legalizándolas a través del sistema de justicia. Empezamos a caminar un proceso autoritario. Este es el camino que ellos traen. Muchas gracias, Irma Alicia. Sí, efectivamente estamos completamente de acuerdo, ¿no? Y creo que somos conscientes de ello, que esto no se va a... Y usted va a ver el video largo que vamos a ponerlo también en los canales de la conversada que tuvimos esta mañana con Martín Toc, ¿no? El presidente que está en contra de que se le siga visibilizando, porque dice él, me han expuesto más de la cuenta al público, pero él dice que la acción de mañana es por nuestra dignidad como pueblos, para que se den cuenta que existimos. Uno. Y dos, lo que indica también él es que esa acción no va a cambiar el sistema, ¿sí? El hecho de que renuncie o repongan al fiscal o renuncie a la fiscal general o el presidente, el asunto no cambia, indica él, ¿no? Y efectivamente es eso. Y en ese sentido, estimados seguidores, esperando que vuelva doña Telma a la sala para despedirse, porque se le cayó la señal, porque estuvo en su comunidad ella. Si usted, estimado seguidor, está esperando que los representantes o las voces mediáticamente construidas, legitimados desde las pantallas, desde los diferentes medios, ¿no? Todos los movimientos, incluyendo Codeca y CPO, Cook y todo eso, ¿sí? Que se van a sentar y se van a y decir, aquí comienza la lucha. Eso usted tranquilito, si espera eso, tranquilito, no se desespere, tómese su cafecito y espere, que nunca va a ocurrir, ¿sí? En Bolivia nosotros, yo recuerdo, y eso se lo comento, no es que sea yo comentarista en esto, solamente mi función es preguntar, pero en Bolivia recuerdo allá en el año 2002, año 2000, 1999, 98, cuánto tiempo hemos gastado con que se juntase Alejo Vélez, en ese tiempo el compañero ya difunto Felipe Quispe y el compañero Evo Morales, ¿sí? Jamás se pudieron juntar, jamás, ¿sí? Alejo Vélez controlando la parte de los valles de cochabambinos, Evo controlando, digamos, dirigiendo, representando el trópico de las 6 federaciones de los trabajadores de hoja de coca, y el compañero difunto Felipe Quispe, la parte del altiplano con el CONAMAJ en ese tiempo, ¿sí? Pero nunca lo pudimos sentar, o nunca se pudieron sentar frente a frente, o uno al lado del otro, ¿sí? Nunca. Pero ¿qué fue lo que hizo el cambio? Fue lo que está ocurriendo en este momento, ¿sí? Las circunstancias, digamos, obligaron a la población, ¿no? A, más allá de la voluntad, digamos, de las voces representativas, digámoslo así, de sus organizaciones, ir trabajando internamente, y dado el momento, ¿sí? Se dio las circunstancias y urnas y calles se pudo equilibrar, ¿no? Y entonces
vino, digamos, la revuelta digamos, electoral del 18 de diciembre del 2005, ¿sí? Pero para eso se tuvo que haber calentado bastante la calle, y no por días, y no por semanas, por meses, ¿sí? Y en Guatemala, usted, estimado seguidor, y no es que yo esté, digamos, hablando de temas que no me competen, es que yo como defensor internacional en Abya Yala, hablo de lo que yo conozco, ¿sí? En Guatemala, el ejercicio del derecho constitucional a la protesta que se ejerce por 1 hora, por 2 horas o por un día, le hace cosquillas al sistema, ¿sí? Yo creo que al mismo tiempo de calle y urnas, tiene que estar también el acto de la resistencia, digamos, económica, ¿sí? A ver, toquemos la parte económica, dejemos de consumir sus productos, ¿sí? Vamos a ver cómo van a reaccionar, ¿sí? O sea, en el fondo, muy en el fondo está eso. O sea, no está correcto desde mi punto de vista estar tapando calles, pero continuar consumiendo sus productos, como si el sistema estuviese, digamos, benigno para nosotros, ¿sí? O para usted, ¿sí? Entonces yo creo que son diferentes flancos, ¿no? Y en diferentes tiempos y en diferentes momentos. No sé si ese momento va a llegar en Guatemala. Cada pueblo, cada sociedad, ¿no? Cada territorio tiene su propia dinámica, pero yo no sé cómo va a ser el epílogo de esto, pero que sí se está calentándose el asunto, sí se está calentándose. Que el 2015 no fue pérdida, totalmente estoy de acuerdo. El 2015 fue una acumulación, ¿sí? Y lo que va a estar ocurriendo, el lunes empezó y continúa en estos días en otras comunidades. Mañana a nivel nacional, a nivel plurinacional, digamos, encabezado por los hermanos de 48 cantones. Y en los primeros días de agosto, el movimiento de las comunidades en resistencia en Codeca, como lo están anunciando, etcétera. Eso se va acumulando y se va acumulando, y creo que va generando al mismo tiempo también una sensación de ya se acabó, ¿sí? Y vamos entonces a cambiarlo todo. Compañera Telma, gracias por volver. Para ir cerrando, yo pediría a la compañera Telma, igual también a la compañera Irma Alicia, su mensaje final a las personas que están en constante movilización, a las personas que ya salieron y están saliendo desde el día lunes, compañera Telma, allá tanto en Petén como también aquí en Alta Verapaz, por la costa sur, Escuintla, tengo entendido que por Palín estaban saliendo también, para las personas que van a salir mañana, que hay bastante gente que va a salir mañana, ¿no? Y obviamente para las personas que van a seguir saliendo, ¿cuál es el mensaje que le deja a usted a estas personas, ¿no? Y sus palabras de despedida, de igual modo también para la compañera Irma Alicia. Adelante, por favor, compañera Terma. Que la energía de nuestras abuelas y abuelos fortalezcan las luchas desde los territorios, queridas hermanas y hermanos, que nuestras abuelas, que la sabiduría de ellas y ellos guíen nuestro camino, que encontremos, que nos reencontremos con nuestras coincidencias en propuestas para que el sistema no nos utilice solo como una burbuja. Animo bastante a nuestras hermanas y hermanos a seguir con la lucha de calles. Es nuestro derecho ejercer
Sí, definitivamente no podemos continuar con la compañera Telma. Acaba de indicar que su teléfono se calentó, pero sí convoca lo que puede entender a salir, a ejercer ese derecho. Ese derecho a la protesta establecido, estimado seguidor, en el artículo 33 de la Constitución Política de la República, ¿sí? O sea, la protesta, el expresarte públicamente es un derecho humano fundamental, ya tiene más años que este servidor. Entonces, hay allí el mensaje de la compañera Telma. Adelante, por favor, Irma Alicia. Muy bien. Yo quiero agradecerles, a ver, ¿me escucha? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Yo quiero agradecerles a ustedes, todo el equipo de Pueblos en Red, por esta invitación. Y mi mensaje es dirigido a usar el miedo que tiene la derecha. En estos momentos, la derecha tiene un profundo miedo. Miedo de las comunidades organizadas y no organizadas, aunque todas de diversas maneras tienen sus propios sistemas internos de trabajo colectivo. Miedo de los estudiantes, miedo también de los sectores urbanos que están conscientes, de los sectores mestizos también que están claros de esta situación que estamos viviendo. Hay que usar también la corrupción extrema en la que estas élites militares, políticas y económicas han basado y se han mantenido en el poder. Hay que usar también ese miedo que sienten porque cada vez más sus ilegalidades ya son públicas. Y parte de eso tiene que ver con los actos que usaron la semana pasada, pero también con la toma del Ministerio Público. O sea, usemos ese miedo. El Ministerio Público, ellos mismos lo están desmantelando. O sea, no lo está desmantelando la población. Esta es una ventaja. Esta es una ventaja a favor de los pueblos. Este desmantelamiento y esta visibilidad total de la corrupción en el que la fiscal general de manera pública y quienes están alrededor de ella están ejerciendo. Usemos entonces todas esas debilidades de ellos para tratar de mostrar la fuerza para el paro del día de mañana y que obviamente es solamente una de las acciones dentro de un proceso largo de seguir resistiendo. Los pueblos han venido resistiendo permanentemente y este solo es un momento, pero hay que usarlo. No olvidemos eso. Ellos tienen miedo y tienen miedo por múltiples razones, porque no se siga conociendo lo que están haciendo, por la forma en que están saqueando el Estado, pero también por el Estado que quieren seguir imponiendo. Ellos saben que solo es cuestión de tiempo. Esto es fundamental. Solo es cuestión de tiempo que las élites guatemaltecas dejen estos espacios y finalmente pueda emerger una nación distinta, una primavera como la que se tuvo en 1944, quizá con sus propias, diríamos, aristas y acorde a la realidad que tenemos. Pero esto es importante, cuando uno analiza 1944 con la salida del fiscal ahora, es que solo salió con lo que tenía. Es casi la misma imagen de lo que pasa en 1944. Es sacar a la gente en vergüenza, es sacarlos solamente con lo que tienen para decirle, mire la fuerza que tenemos. Entonces es momento de usar esa contrafuerza del pueblo para decirles, quienes tienen miedo de todo lo que han hecho son ustedes. Y esta es una forma de mostrarles que nosotros no somos los que tenemos miedo. Y sobre todo, es también utilizar la forma en que ellos han destruido su Estado de Derecho. Este no es el Estado de Derecho de los pueblos, aunque los pueblos lo hayan utilizado para ellos en ciertos momentos. Estamos entonces, yo diría, en más ventaja que en desventaja. Estamos con muchas más herramientas que con menos herramientas. Hay una comunicación alternativa que hay que utilizar y que creo que hay que ir con fuerza y hay que ir con la claridad de que esto no es lo que queremos, pero sobre todo que esto no es lo que merecemos. Esto no lo merecen los pueblos honestos que trabajan diariamente en Guatemala. Quienes madrugan, quienes están trayendo la comida, quienes están produciendo en el campo, quienes están trabajando en diversos espacios, no merecen este gobierno que tenemos. No merecemos este Estado. Queremos algo más. Y es una forma en este momento de mostrar una voz y decirlo al unísono. Merecemos dignidad. Muchas gracias. Palabras de Irma Alicia en esta conversada que hemos tenido de 1 hora y 24 minutos con usted y nuestras dos invitadas, Irma Alicia y Telma Cabrera, sobre
hacia dónde ir en esta coyuntura en Guatemala. Y como dice Irma Alicia, usted, ni los que saldrán mañana, ni pasado, ni los que se hablaron ayer, son los que están desestabilizando a este Estado bicentenario que no se pudo cuajar del todo. Son las mismas acciones que lo están desestabilizando desde adentro, contradicciones internas que lo van, digamos, desgastando y prácticamente colapsando. En ese contexto, si colapsa completamente el sistema, el riesgo no solamente es para nosotros, sino es para todos. Por lo tanto, urge un espacio, urge un proceso de consenso, de acuerdos mínimos para poder poner sobre la mesa y decir qué país queremos construir. Eso se llama proceso constituyente. Este es el camino por donde deberíamos ir avanzando, estimadas y estimados seguidores. Si usted está o no de acuerdo con las manifestaciones que están ocurriendo en el ejercicio de derechos en estos días, pero póngase a pensar. La situación, ¿sí?, tarde o temprano, nos va a terminar afectando porque se está colapsando esta institucionalidad que por 2 siglos no se pudo consolidar. Soy Ollantay Itzamna, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Como siempre, al otro lado de la pantalla, en esta mueva, por favor, estos contenidos. Y usted también, como dice Irma Alicia, atrévase a generar contenidos y difundir contenidos. Es la única manera de ir avanzando también en los imaginarios a donde todavía no podemos llegar. Muchísimas gracias y próximamente enviaremos más conversatorios, más anuncios de conversatorios y entonces nos volveremos a encontrar. Hasta entonces. Muchas gracias. Muy bien, Irma Alicia, ya no estoy transmitiendo.